Hola a todas y a todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Qué gusto verles, escucharles. Bueno, voy a intentar ser breve porque desgraciadamente no tengo mucho tiempo, pero me parece que fue muy enriquecedor escucharles lo que han venido imaginando y me gustaría empezar en realidad su pretexto de las intervenciones que me antecedieron. Primero que nada, me gustaría como comentar, me parece, veo con muy buenos ojos, creo que hay varios de los elementos que se pretenden aterrizar con lo dilucidado por el plan de estudios, que siento que ya están empezando a cobrar sentido para ustedes en la lógica de la práctica. ¿Qué observo de lo que han venido presentando? Bueno, primero que nada, una preocupación o una focalización en hacer de la realidad y de problemas concretos y contextuales el pretexto para abordar los contenidos y aterrizar vía los ejes articuladores el trabajo, digamos, más teórico y académico, ¿no? Me parece que allá hay un gran acierto. Observo también una intención por empezar a generar acciones o actividades que permitan vincular eventualmente a la comunidad y que al mismo tiempo contribuyan, o creo que lo que podría estar faltando es la contribución también a la construcción de comunidad. Y ahorita voy a ir haciendo como aclaración sobre las categorías y la implicación de las categorías en términos del trabajo pedagógico y del el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también observo todavía algunas confusiones sobre lo que implica la integración curricular. Ahí me parece todavía la noción de que el trabajo tendría que, ¿cómo decirlo?, focalizarse única y exclusivamente en el papel o en la intervención o en la articulación de un eje como tema, me parece más que como elemento precisamente que articula. Y entonces aquí quiero devolverme unos pasitos atrás, ¿no? A ver, vamos a ver, voy a intentar ser lo más claro posible. Intentemos recordar todas y todos la flor, ¿no? Esa imagen que es muy recurrente con relación al plan de estudios, ¿no? Que tenemos en el centro de la flor a los niños, niñas y adolescentes rodeados por la palabra de comunidad, lo que sería el botón de nuestra flor. Luego tenemos los primeros pétalos más pequeños, más cortos, digamos, aunque más gruesos, que son los 4 campos formativos. Y luego tenemos los 7 pétalos más largos en la parte de atrás, que en nuestra flor son los ejes articuladores, ¿sí? Hasta ahí, quédense por favor con esta imagen. Ahora intentemos imaginar esta flor, pero ya con un tallo y sus raíces, ¿vale? Y pensemos que el tallo y las raíces va a ser la metodología, es decir, pues sí, aquella propuesta metodológica que elijamos para sostener esa flor, y las raíces serán aquellos recursos, dinámicas, acciones, insumos que vamos a necesitar para alimentar ese tallo que sostiene nuestra flor. Ahora bien, vamos a utilizar esta metáfora de la flor y es muy importante porque me parece que va a permitir reconocer qué es lo que se propone como integración curricular, ¿no? Y de ahí la importancia de ir avanzando con base en estas categorías o conceptos. El nuevo plan de estudios nos propone diversos retos. Algunos de estos están dichos explícitamente y algunos otros en realidad están mencionados de forma implícita y nos pueden quedar claros si hacemos una revisión a profundidad de los acervos bibliográficos y de los planteamientos epistemológicos, filosóficos y teóricos que revisten a la propuesta, ¿no? Es decir, cuando se habla en el plan de estudios, por ejemplo, de la importancia de la comunidad como núcleo integrador,
cuando se habla de los ejes articuladores, cuando se habla de los campos formativos, cuando se habla de las metodologías de aprendizaje y de las metodologías de enseñanza-aprendizaje de carácter global o las metodologías globales o activas de enseñanza-aprendizaje, lo que vamos a observar es que detrás hay una mirada teórico-pedagógica. Esta mirada teórico-pedagógica se adscribe a los planteamientos de la pedagogía crítica, eso es muy importante tenerlo claro, de las nuevas epistemologías del conocimiento, y ahorita vamos a ir ahí, para eso voy a hacer un paréntesis. No olvidemos que cuando hablamos de epistemologías, el origen etimológico de la palabra epistemología proviene de episteme y logos, logos el estudio de, y episteme conocimiento o saber. Entonces, la epistemología es la epistemología es la rama de la filosofía encargada del estudio sobre el conocimiento, es decir, qué entendemos por conocimiento, cómo accedemos al conocimiento, cómo nos acercamos al conocimiento. Esa es la epistemología. Y el plan de estudios tiene un planteamiento y tiene detrás toda una perspectiva epistemológica. Primero, rompe con las nociones positivistas de la educación. El positivismo como una de las perspectivas epistemológicas de la epistemología clásica es más cercano a la idea del que el conocimiento está en el objeto. Para la epistemología clásica está el objeto de conocimiento, el sujeto cognoscente y el proceso de conocimiento. Tiene tres grandes perspectivas: el materialismo, el idealismo y el materialismo histórico. Es decir, el materialismo plantea que el conocimiento está en el objeto material en sí mismo, en la realidad, y el sujeto lo único que hace es que la descubre. La idea más clara que tenemos de eso es Newton, debajo del árbol, que le cae la manzana. Al caerle la manzana, él se da cuenta y dice, ah, gravedad. Pero la gravedad ya existe independientemente de Newton e independientemente de la humanidad. Es decir, el conocimiento, la gravedad como conocimiento, existe en la realidad y el sujeto solo la descubre. El idealismo en su lugar más, digamos, la explicación en el idealismo sería, ok, existe un proceso, pero como conocimiento existe porque hay un ser humano que tiene razón, que tiene ideas, que tiene nociones y que esas ideas y nociones son las que le permiten nombrar y conocer ese fenómeno, enunciarlo, clasificarlo y entonces existe conocimiento. Ergo, si no hay ser humano con ideas y prenociones, no puede haber conocimiento. Ese es el idealismo. En su grado más extremo del idealismo, tenemos las nociones, por ejemplo, religiosas, donde hay estas nociones ideológicas, donde hay un ser que concentra todas las ideas y la verdad, y ese ser, esas ideas, son la verdad y la que dan conocimiento al mundo. El mundo por sí solo no tiene conocimiento, sino es este ser o estas ideas predadas las que son el conocimiento. Y después está el materialismo histórico que dice, no, hay fenómenos reales y hay sujetos que conocen, pero hay momentos históricos que permiten a estos sujetos ir explicando estas realidades. Y el conocimiento existe en el proceso e interacción entre la realidad y los sujetos, ¿sí? Entonces, espero haber sido claro y bueno, si no, lo están grabando y después pueden volver a visitar esa explicación. Esa es la epistemología clásica. El plan de estudios va a estar mucho más cercano a las nociones materialistas históricas, pero se va a ir más allá con las llamadas nuevas epistemologías. Las nuevas epistemologías incluso sitúan esta discusión con base en los contextos históricos y además recuperan la noción de que este sujeto
que es copartícipe del conocimiento en este proceso, es un sujeto que no solo es porque piensa, sino también porque siente. Entonces, la emoción, el cuerpo y la experiencia del sujeto también juegan en la construcción del conocimiento. ¿Eso qué implica? En términos ya más inmediatos del aula, ¿cuáles son las lógicas a las que nos lleva el positivismo o el idealismo, o el materialismo y el idealismo? Nos lleva una lógica donde el docente es el poseedor de la verdad, ya sea porque tiene la idea o porque la descubrió. Y entonces él, como poseedor de la verdad, es el único voz autorizada que lo que hace es transmitir esa verdad a los estudiantes, y los estudiantes, su única labor es, si a lo mucho, comprender y o memorizar esa verdad. Pero el estudiante no tiene capacidad de cuestionar, de construir, de analizar o incluso de contribuir a la construcción de un nuevo conocimiento, porque el conocimiento ya está dado o en la materia o en la realidad misma, o ya está dado por los grandes pensadores. Estas dos lógicas epistemológicas en el aula se traducen en una dinámica donde se parte de pensar que hay una verdad absoluta que no puede ser cuestionada y que entonces solo tiene que ser comprendida y o memorizada. Y entonces la didáctica, la planeación de clase, la relación pedagógica, toda se sustenta bajo esta premisa. La premisa de que hay una verdad dada e incuestionable que tiene que ser transmitida y o memorizada. Y entonces, pues mi herramienta de evaluación va a ser un examen donde yo voy a comprobar que el estudiante pudo reproducir las palabras, conceptos y categorías que yo le enseñé o le obligué a memorizar. Y con eso ya aprendió. Aunque no haya habido un proceso de análisis, aunque esos conceptos o categorías no le signifiquen nada en su realidad inmediata. ¿Sí me explico? Y entonces yo puedo tener todas las variedades y eso se lo puedo enseñar jugando, se lo puedo enseñar con un rally, se lo puedo enseñar pegándole con la regla en los dedos y no se lo memoriza, se lo puedo enseñar aventándole el gis, se lo puedo enseñar con una plana, se lo puedo enseñar con una canción, pero al final del día, mi objetivo es que lo memorice y o comprenda. Nunca que lo analice, que lo cuestione o que incluso se contemple como un posible sujeto que puede también construir conocimiento. ¿Sí me explico? ¿Eso qué genera? Genera una relación pedagógica donde además yo soy la autoridad, porque repito, yo soy el poseedor de esta verdad que o está dada en la naturaleza o fue dada por los grandes pensadores, y por ende, como yo soy la única voz autorizada, entonces yo soy el único que tiene esa verdad, el único que habla, el único que puede evaluar, el único que puede cuestionar, el único que puede diseñar. ¿Sí? Esa estructura se reproduce hacia arriba, porque entonces, como el docente tampoco es un sujeto que pueda construir conocimiento, porque es un empleado de una línea de producción, entonces a ese docente solo hay que capacitarlo para que aprenda a memorizar y aprenda a utilizar las herramientas necesarias para este proceso de reproducción y memorización. Y entonces el docente no va a codiseñar programas. El docente solo va a ver cómo está, lo va a reproducir, va a tener la receta de cómo hacer la planeación, va a tener el formato, lo va a reproducir y lo va a hacer. Y entonces todo eso deviene de esta lógica primigenia. Voy a contestar las preguntas que han ido poniendo. No se crean que no, no van a decir, ya se perdió,
¿Ya? ¿Y eso qué tiene que ver con los ejes articuladores? No, pues claro que tiene que ver, pero es muy importante primero comprender este contexto, porque eso es lo que hoy hacemos sin darnos cuenta. Y vamos matizando, pero a veces confundimos que generar una dinámica lúdica ya implica que estoy transformando a profundidad y no forzosamente. Porque si caigo en ese mismo lugar donde lo importante es la memorización, pues entonces no estoy transformando de fondo. Y entonces por eso nos pasa que llegamos a la licenciatura, salimos de la licenciatura, cualquiera que sea que estudiamos, y decimos, es que yo empecé a entender hasta que empecé a trabajar. Yo empecé a entender lo que me enseñaron en la licenciatura. Y es que a mí nunca me dijeron en la normal, a mí nunca me dijeron en la facultad, hasta que yo llegué a la realidad. ¿Qué pasa? Como si la realidad estuviera aquí y la escuela estuviera acá y no hubiera ninguna relación entre una y otra. Ese va a ser el primer gran reto que nos propone el plan de estudios. Tenemos que acercar la realidad a la escuela. Y la realidad a la escuela no la vamos a acercar solamente llamando a los papás para decirles, es que sus hijos se portan muy mal. Necesito que nos ayuden a que sus hijos se callen cada vez que yo hablo. No, eso no es acercar la realidad solamente. La realidad no es solo acercarla solamente diciendo, bueno, ahora vamos a discutir sobre el problema que hubo, no sé, del agua en Monterrey. Ese es un primer comienzo, pero no solo es eso. Hay que reconstruir todo esto que hemos venido trabajando. Y a eso es a lo que nos referimos, si se refiere el plan, cuando habla de la integración curricular. Es decir, el currículo ya no puede ser algo que esté desarticulado, donde por un lado están las matemáticas, por otro lado está español, por otro lado está biología, por otro lado está química y por otro lado está la realidad. Y entonces es esquizoide. ¿Y por qué es esquizoide? Porque cuando salimos a la realidad no está presentada por disciplinas. La realidad concreta e inmediata no está presentada por disciplinas. Cuando tú llegas a trabajar, no te dicen, mira, a las 8 de la mañana empiezan las clases, pero entonces hay que llegar a las 7 porque de 7 a 8 es el proceso de socialización desde la perspectiva de la importancia del trabajo en equipo en la psicología. Entonces, tienes que llegar a las 7 para que te empieces a familiarizar, pero después de 7 a 7:30 es eso, pero de 7:30 a 8 es la comprensión de las múltiples personalidades humanas en el proceso de relación. Y luego no, uno llega y se enfrenta con todo eso y no lo vives desarticuladamente. Entonces, es muy importante que el acercamiento al proceso del conocimiento no sea desarticulado. De ahí la importancia y por algo se llaman ejes articuladores. Ahí vamos. Entonces, volvamos a la flor y voy a hacer un pequeño ejercicio solo de imaginación que espero que pueda servir. Esta preocupación por decir, es que, ¿cómo voy a usar el contenido? ¿Cómo voy a agarrar los ejes para enseñarlos? ¿Cómo dejarlos de ver por temas para verlos también como articuladores? Ahí está el punto. Dejemos de mirar a los ejes, los campos, las metodologías, los contenidos. Y entonces les propongo el siguiente ejercicio. Imaginemos que vamos a hacer una flor. Y ahorita vamos a hacer este ejercicio. Va a ser un ejercicio sencillo. Si quieren, vayan dibujando, si quieren, vayan imaginándolo solamente. Y que me parece que ven la sintonía de lo que ustedes ya hicieron, un poco. Pensemos que el botón de nuestra flor, la parte central de nuestra flor,
es un problema concreto, un problema o fenómeno concreto de interés de las niñas, niños y adolescentes. Eso es importante, ¿eh? Les quiero poner un ejemplo. Este ejercicio, pero ya más tallereado, lo hicimos en Jalisco, y entonces un grupo de profesores decían, no, claro, es que un problema es que no ponen atención en la clase. Y yo les decía, ¿ese es un problema de los niños o del profesor? Pues ese es un problema del profesor, no es un problema de los niños. A lo mejor el problema de los niños es que reprueban y su mamá los regaña, que es diferente. Entonces, para lograr esto, primero, ¿qué tengo que hacer? Pues dialogar también con los niños, niñas, adolescentes. Pero ahora hagámoslo solo como ejercicio. Pensemos en un problema muy concreto. Supongamos, por ejemplo, ¿no? Decían en uno de el consumo de las drogas, ¿no? Entonces, ese es mi problema concreto. A lo mejor yo estoy en una comunidad, en una escuela, donde varios de mis chicos o chicas ya están empezando a consumir drogas. Por ejemplo, cerveza, tabaco, pornografía, marihuana, cocaína, pegamento, no lo sé. Cualquiera de estas múltiples drogas, ¿no? Ese es un problema concreto. Bueno, entonces, nuestro objetivo es, tenemos que abordar ese problema concreto. Ese problema concreto, ¿con qué contenidos de los campos tiene relación? Y entonces a lo mejor no están involucrados los 4 campos. A lo mejor están involucrados 2 de los 4 campos. Puede estar involucrado, por ejemplo, de lo humano a lo comunitario. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en algunas de las narraciones históricas la relación que han establecido las distintas culturas con el consumo de algunos tipos de estupefacientes, y eso como tiene una implicación ritual y tiene un significado. Entonces, ahí ya hay un contenido de un campo que tiene relación, pero también puede tener que ver con el campo formativo de saberes científicos, saberes y pensamiento científico. ¿Por qué? Pues porque desde ese campo podemos mirar las implicaciones y consecuencias bioquímicas, biopsicológicas del consumo de ciertos estupefacientes, dependiendo también de la edad. Pero también puede venir desde la noción de la tecnología, cómo el avance tecnológico ha permitido ir especializando los procesos de disgregación de los componentes específicos y neuroquímicos de las drogas o de ciertas plantas para extraer y generar ciertas drogas especializadas. Pero también de nueva cuenta puede estar involucrado algún contenido sobre, por ejemplo, el uso de las drogas en los ejércitos invasores durante la Segunda Guerra Mundial. En la pasada guerra, bueno, ni siquiera guerra, en la pasada invasión a Irak, Estados Unidos, dentro de los kits que les daba a sus militares, les daba drogas para doparse y que ni siquiera tuvieran que salir de sus tanques o de sus aviones. Y los militares sentían que estaban en un videojuego, matando personas reales. Allí hay el uso de las drogas político, pero también a raíz de la invasión de Afganistán por parte del gobierno estadounidense, se incrementó en un 700% aproximadamente la producción de amapola, una flor que se utiliza para la producción de ciertas drogas sintéticas. Pero entonces también puede entrar biología, si estamos en secundaria. ¿Cuáles son las plantas y los componentes psicoactivos de las plantas? ¿Y cuál es la diferencia entre esos mismos componentes, cómo le sirven a la planta y qué implicación van a tener en el cuerpo humano? Y entonces ahí vamos seleccionando los distintos contenidos de los distintos campos que tienen relación con nuestro tapón. En este caso, nuestro problema concreto. Y ahora vamos a los ejes articuladores. ¿Cuáles son los ejes articuladores? ¿Y cuál es la peculiaridad de los ejes articuladores? Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de los campos formativos que tienen contenidos
mucho más académicos, los ejes articuladores nos remiten a procesos más de la vida real inmediata. En ese sentido, por eso nos ayudan a articular, porque nos permiten tener una perspectiva o una mirada que nos haga articular distintos contenidos de distintos campos con un proceso o un problema real. Y entonces voy con el mismo ejemplo a un eje articulador, vida saludable, por ejemplo. Entonces, vida saludable nos va a permitir articular cómo el consumo de drogas puede tener distintas implicaciones en los procesos saludables o de salud de la vida de las personas como individuos, pero también responden a un problema de salud pública. Y entonces, al mirarlo como un problema de salud pública, irremediablemente ya también puede intervenir otro contenido de otro campo formativo. ¿Ven? El eje me permite ir jalando articulación. Pero además, por ejemplo, este tipo de drogas, si lo situamos desde el eje articulador de igualdad de género, podremos también situarlo en la realidad concreta. ¿Quiénes utilizan a veces esas drogas o cuántas veces no se usan esas drogas para dormir, para drogar, valga la redundancia, a mujeres en los antros, para después abusar sexualmente de ellas o tenerlas sedadas como parte de procesos de tratas de personas? ¿Cuántas veces no se ha vuelto entre los varones históricamente normal emborrachar a una chica para convencerla? Y perdón, pero el alcohol es una droga. Y perdón, pero ese es un riesgo que los varones difícilmente tenemos. Difícilmente a nosotros, las chicas o los chicos, nos buscan emborrachar para ligarnos. No es tan común. Si bien puede haber casos, no es tan común. Es mucho más común que suceda con las mujeres. Y eso tiene que ver con un tema de igualdad de género. Entonces, ahí hay otro eje articulador que me va a permitir también ir aterrizando este tema a hechos concretos de la realidad. ¿Sí me explico? Y después, sin perder de nueva cuenta el foco, ahora, ¿qué metodología voy a utilizar para abordar este fenómeno concreto de la realidad que me permita abarcar estos contenidos y que pueda irse articulando a partir de estos ejes? Y entonces a lo mejor decido el aprendizaje basado en proyectos. O a lo mejor decidimos, más bien, más que decido colegiadamente. ¿Por qué lo decido colegiadamente? Porque una vez que ubiqué que este fenómeno, mi botón o problema, esté involucrado con distintos campos y contenidos, pues ya me atañe. Si yo soy profesor o profesora que estoy en una primaria, por ejemplo, o preescolar, o en una telesecundaria, o en un sistema de educación multigrado, pues a lo mejor yo veo distintos grados y distintas materias. Pero ahí me puede enriquecer también la experiencia y conocimiento y saberes de mis otros colegas del mismo grado, porque a lo mejor decidimos hacerlo por grado, ¿no? O si estoy en secundaria, pues ya identifiqué que tiene que ver con biología, con química, con historia, y entonces se tienen que involucrar también estos colegas. Colectivamente decidimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto. Y entonces, por ejemplo, pensémoslo, en primaria, a lo mejor si decidimos que lo hacemos, todos los profes de primaria, a lo mejor, si bien todos somos normalistas y tenemos conocimientos, tal vez haya algunos, el de primero A, le gusta más
meterse en la discusión histórica y a lo mejor el de primero B le gusta más meterse en las discusiones médico-biológicas y entonces le va a dar un poco de más profundidad dentro del proyecto a esa mirada o va a acompañar para que esa mirada no se pierda pensando que sea un proyecto, por ejemplo, de todos los primeros, ¿no? Y entonces el tronco es mi metodología o decido STEAM, por ejemplo, ¿no? La metodología STEAM, y entonces ahí voy transversalizando lo tecnológico, la lectura, ¿no? Los distintos elementos. Y después en mis raíces voy teniendo, para lograr este proyecto y abordar estos temas, a lo mejor no todos los abordo directamente con el proyecto, pero entonces voy a tener insumos, actividades y materiales y recursos, que son mis raíces, que me van a permitir fortalecer este proyecto o esta metodología para abordar estos contenidos y estos ejes que me permitan explicar este fenómeno de la realidad y comprender este fenómeno de la realidad, ¿no? Ahora bien, para eso, contestando al maestro Gilberto, para eso están los espacios del Consejo Técnico Escolar. Precisamente para eso. Primero. Segundo, no olvidemos que ahorita estamos en un proceso en el que nos estamos acercando para conocer. Ahorita no estamos ya llevando a cabo el plan. Ahorita nos estamos acercando. Tercero, no olvidemos una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia. Hay muchos procesos que no necesitamos hacer presencialmente ni de manera sincrónica. Perfectamente me puedo poner de acuerdo con mis colegas si vamos a decidir hacer un proceso colegiado a través de un grupo de WhatsApp y no tenemos que escribir todos al mismo tiempo. Podemos poner reglas claras para que, ahora, claro, ¿eso qué implica? Pues implica madurez de nosotros también como docentes y de no estar en el grupo, con todo respeto, escribiendo cualquier cosa que no tiene que ver con el grupo. Y entonces, de manera asincrónica, nos podemos ir poniendo de acuerdo. Y en los consejos técnicos, en ese horario, terminar de afinar los elementos que fuimos acordando. Por supuesto que no es sencillo. Pero si lo vamos estructurando, en realidad a la larga, en vez de que yo individualmente tenga la presión sobre 250 actividades y revisarlo todo, puedo irme también repartiendo el trabajo con mis colegas. Y entonces, por ejemplo, secundaria. Perdón, pero aunque yo de física, a veces me llevo horas revisando las tareas de mis estudiantes, porque ni siquiera están bien escritas y a veces ni les entiendo lo que dicen. Entonces, en vez de que yo revise esas tareas y aparte el de español revise sus tareas, pues a lo mejor nos ponemos de acuerdo y sobre mis tareas, el profesor de español revisa y evalúa los elementos de redacción. Entonces, se le entregan antes a él, él las corrige, las revisa, los estudiantes hacen una mejor redacción y entonces ya me la entregan a mí. Y yo ya me ahorré tiempo incluso de tener que estar entendiendo una tarea. Por ejemplo, son ejemplos, ¿no? Que estoy poniendo. Pero un poco la idea es que vayamos allá aterrizando. Entonces, pensemos que lo importante es que nuestro detonante es la realidad y que no es que yo tengo que, a lo mejor, sí, en el momento en el que yo visualizo el fenómeno que vamos a ir aterrizando, puede tener mayor peso por las características propias del fenómeno del problema, un campo, pero eso no quiere decir que no pueden estar presentes otros. Y lo mismo con los ejes articuladores, pero no los pensemos como algo que está lejano. Y si se dan cuenta al final del día, podríamos hacer la metáfora, ojo, solo la metáfora, de que la flor con sus raíces, pues es la base de mi programa analítico al final del día, donde yo voy eligiendo qué contenidos
cómo se articulan, cuáles son los ejes relacionados con estos contenidos, cuál es la metodología, y ya aquellos contenidos que no logré incluir, pues yo puedo ir eligiendo otras formas. Ojo, el plan no está diciendo que todo se tiene que trabajar por proyectos o por que si ya elegimos, entonces ahora todos. No. El programa analítico, por eso nosotros en la semana intensiva, en el documento de orientaciones, que si bien sabemos se les hace llegar a los docentes vía la estructura, cualquiera puede consultarlos en nuestra página o en la página de CTI Insumos. En las orientaciones, por eso nosotros decíamos que sirve esta semana para tener un primer boceto, un primer esbozo. Pensemos que sabemos que, y lo digo con todo respeto, pero sabemos que estamos acostumbrados a que históricamente la Secretaría decía, ya hazlo y ya lo aplicas mañana, ¿no? Aquí nos estamos dando todo un año, un ciclo escolar. Entonces, estamos a mitad, un poquito más de la mitad. Vamos a seguir avanzando. Como ustedes vieron en el documento que ya se envió para Consejo Técnico, hay una planeación que propone que este viernes próximo se verán los ejes articuladores, se aterrizarán un poco más la idea de qué son los ejes articuladores, cómo vienen y demás. En los videos que enviamos no solo están los de los especialistas que explican, digamos, de manera un poco más teórica de qué trata el eje articulador, pero tenemos también las videoanimaciones donde incluso nos dan ejemplos concretos de actividades concretas por nivel sobre cómo podemos ir abordando este eje articulador, cómo podemos irlo aterrizando, cómo nos puede ir sirviendo para visualizar y atender, observar, comprender un fenómeno concreto de la realidad a la luz de los contenidos. Entonces, como también estarán, como también lo vienen en orientaciones, la intención es que sigamos avanzando en el codiseño para que al final del ciclo escolar logremos tener el programa analítico a final del ciclo escolar. Y todavía, como ustedes lo pueden ver en el calendario, después de que termine el ciclo escolar, vamos a tener una serie de días donde la intención es terminar de afinar nuestro programa analítico. ¿Sí? ¿Cómo defino el codiseño? Bueno, en primer lugar, no soy yo, porque yo no soy el autor, ni mucho menos de la categoría, pero ¿cómo se ha venido definiendo el codiseño? Entendamos al codiseño como un proceso, primero que nada. Y es un proceso que va a iniciar, si podríamos decirlo, y recupero lo dicho por la directora general de Desarrollo Curricular en la reunión que tuvimos con Enlaces. El proceso de codiseño inicia desde el momento en el que el cuerpo docente, es más, yo me atrevería a decir, saltándome las palabras de la maestra Xochitl, yo podría decir que el proceso de codiseño inicia desde el momento en el que supervisores, directores empiezan a vislumbrar cuáles son las peculiaridades y características de sus comunidades escolares. Desde el momento en el que empezamos a visualizar qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, desde el momento en el que empezamos a ubicar quiénes son los otros, ¿para qué ubicamos quiénes son los otros? Ya no es para llenar un formato, por eso la Secretaría de Educación Pública no está enviando formatos, porque nuestra intención no es que llenen formatos. Nuestra intención es de qué manera nos vamos acercando a la realidad para con ella ir comprendiendo, apropiándonos no solo de los saberes o conocimientos disciplinares, sino también de los procesos de la realidad misma. Entonces, desde el momento en el que empiezo a hacer el diagnóstico de mis estudiantes, de mi comunidad, de la escuela, ya desde ahí propiamente está empezando el proceso de codiseño. ¿Por qué? Porque entendamos, el proceso de codiseño es eso, es un proceso mediante el cual
A partir de comprender, conocer y entender el contexto donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a ir recuperando las experiencias, voces, saberes propias y de los distintos actores que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para generar dinámicas de enseñanza y aprendizaje que cobren sentido a las niñas, niños y adolescentes, que tengan relación con su realidad y que les permita conocer, comprender y en la medida de lo posible ir transformando su propia realidad inmediata. Entonces, el codiseño es este proceso mediante el cual yo recupero los contenidos nacionales para contextualizarlos a la realidad concreta. Dos, ir eligiendo los mejores o los distintos caminos con base en mi contexto, metodológicos, didácticos, para esos contenidos contextualizados, irlos comprendiendo junto con mis estudiantes, revisando, analizando, cuestionando, y si es necesario, ir incluyendo nuevos contenidos que respondan a las necesidades contextuales y que, aquí quiero ser muy claro, bajo ninguna circunstancia irrumpan los principios de la Constitución. Es decir, yo no puedo incluir contenidos religiosos o de New Age o creacionistas o que irrumpan los derechos humanos o la igualdad de género. No puedo, porque eso está mandatado en la Constitución. Ese proceso, todo ese proceso que surge colegiadamente, que en un primer momento están ustedes haciendo como docentes, pero que la intención es que también recuperen en su momento las voces de los chicos, de los padres, de las madres de familia, de las abuelas, de los tutores, de las tutoras, para ir recopilando esos saberes, conocimientos, necesidades, inquietudes, para irlas incluyendo, para definir cuáles son las problemáticas de la realidad, los fenómenos que vamos a poder ir visitando y que nos van a permitir aterrizar esos contenidos y a partir de ir transversalizando con esos ejes, ¿no? Bueno, espero haber respondido la mayoría de las preguntas que fui viendo. Me apena mucho, Ileana, me apena mucho porque me tengo que retirar ya. Sé que hay algunas manos levantadas, pero en verdad, discúlpenme, pero tengo el tiempo contadísimo. Ya me están escribiendo desde la 1:30 porque tengo otra reunión. Espero que esta muy breve explicación y el que yo intenté ir respondiendo algunas de las preguntas hayan servido. Quiero intentar definir, contestar alguna otra más. Con claridad la diferencia entre programa analítico y codiseño. Codiseño es el proceso que me permite llegar al programa analítico. El programa analítico es el aterrizaje del programa sintético, es decir, de los contenidos, contextualizado con la inclusión de los posibles nuevos contenidos que responden a la región o al contexto, y el programa analítico también habrá de incluir en su momento cuáles son las metodologías que considero colegiadamente pueden servirnos para aterrizar y para abordar estos contenidos seleccionados. El programa analítico también podrá tener la característica de que estos contenidos nacionales, nosotros como comunidad escolar, podemos ir eligiendo también que a lo mejor no los vamos a seguir en el orden en el que nos propone el programa sintético. Sí tenemos que abordar los contenidos del programa sintético, porque eso es nuestra obligación, porque son los contenidos mínimos necesarios a nivel nacional para generar condiciones de equidad e igualdad entre todas y todos nuestros estudiantes. Sin embargo, en el programa analítico ya veremos el aterrizaje y contextualización de estos, la decisión
de la manera como irlos abordando o el orden en el que se irán abordando, la posible inclusión de nuevos contenidos que respondan a las necesidades regionales y contextuales, siempre y cuando no irrumpan los principios de la Constitución, sean científicos, sean académicos, no vayan contra los derechos humanos o la igualdad de género, o los temas relativos al respeto a la diversidad sexual, la identidad de género y demás, y las posibles metodologías que consideramos colegiadamente nos pueden permitir aterrizarlo. Y entonces, a partir de esa estructura, ya después viene la planeación didáctica, que es la que ya cada docente hace para ir diseñando las actividades que les permitan alimentar estas metodologías propuestas o acordadas colegiadamente, y también para abordar aquellos contenidos que no hayan sido contemplados o que no hayan podido ser incluidos dentro de las metodologías o proyectos o STEAM elegidos colegiadamente. Espero haber resuelto la mayoría de las dudas o preguntas. De nueva cuenta, muchísimas gracias por la invitación. Cada vez que tenga tiempo, para mí es un placer compartir, y espero también que la próxima ocasión tenga un poquito de más tiempo para establecer un diálogo, a ver si lo planeamos y hacemos con más tiempo una pequeña mesa de diálogo también para resolver. Y si más adelante van a presentar posteriormente cómo les va yendo, invítenme también y con todo gusto me haré el mayor esfuerzo para tener el tiempo y darles mis retroalimentaciones personales que espero que les sirvan.